Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo estudio acerca de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar en esta tarde estudiando capítulo 1, versos 16 y 17. Pero antes de comenzar la lectura de la palabra del Señor, vamos a hacer una oración presentando todas las cosas en la mano del Señor. Amén. Así que si ustedes me quieren acompañar, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que siempre nos concedes de poder venir ante ti, Señor, de poder abrir tu palabra por la cual tú nos has dado, Señor, como parte de tu revelación, Señor, y donde a través de ella podemos conocerte, podemos entenderte y podemos conocer cuál es tu santa y perfecta voluntad para con nuestras vidas, Señor. Pedimos que, Señor, a través en esta tarde de este estudio, tú puedas hablar a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo que venga alumbrando nuestro entendimiento para que tengamos una comprensión clara de aquello que tú no quieres enseñar, pero que también podamos llevarlo a la práctica. Padre, pido por mi vida, este torpe, Dios mío, predicador, para que me permitas poder simplemente exponer tu palabra fielmente, Señor, y que guarde mis labios de toda palabra anatema, Señor, y de todo aquello que no venga de parte tuya. Ruego que por cada oyente, Señor Dios mío, que pueda escuchar este estudio, que prepare nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo. Señor, gracias, te damos por todo y todo lo encomendamos en tus benditas manos que son las mejores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a hacer la lectura bíblica de la palabra de Dios en la epístola que escribe el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versos 16 y verso 17. Dice la palabra del Señor así. Verso 16 dice: porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bien, lo primero que vamos a ver cuando Pablo escribe esto tan breve, donde sabemos que, bueno, al cabo de los siglos, la Biblia la han dividido en capítulos, en versículos, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando salían los manuscritos, en este caso de las Escrituras, del Antiguo Pacto, era todos manuscritos, todo correlativo, no había capítulos, versículos. O sea, hoy día tenemos un gran privilegio, que, independientemente que incluso tenemos subtítulos del tema principal de cada pasaje. O sea, tenemos un privilegio tremendo a la hora de ir a las Escrituras, que en aquel tiempo no lo tenían, ¿verdad? Bien, pues cuando habla, dice: no me avergüenzo del Evangelio. Yo me gustaría que fuéramos a un pasaje donde Jesús está hablando en Marcos capítulo 8, verso 38. Cristo está hablando de su muerte y de su resurrección. O sea, Él está hablando de lo que Él va a sufrir, de sus padecimientos, pero que al mismo tiempo Él va a resucitar en victoria. Y en el verso 38 dice así la palabra del Señor, y leemos en el nombre de Cristo. Dice: porque quien quiera, que habla Cristo en primera persona, dice: porque quien quiera que se avergonzare de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Entonces ya Cristo mismo está hablando muy claramente que toda aquella persona que se avergonzare de él y de sus palabras y de sus enseñanzas, dice que Cristo también, cuando venga en su santa gloria con los ángeles, también se avergonzará de él. ¿Por qué? Porque no podemos avergonzar o no podemos. Y esto me habla, hermano, de que no podemos ser cristianos como hay. Ustedes saben que hay policías secreta, ¿no? Y a lo mejor estás hablando con una persona, te viene hacia ti y vamos, piensa que es una persona normal y de momento se identifica, saca la placa, soy de la secreta. Entonces nosotros, hermanos, no podemos ser cristianos secretos, ocultos, no podemos avergonzarnos. Y esto me habla, hermanos, muchas veces que a veces yo lo he llegado a ver en personas, y lo digo, y fíjese, ya son
son veintitantos años, 28, 29 años que llevo en el Señor, y a mí al principio, en mi primer año de conversión, sí que es verdad que cuando, y lo digo para mi vergüenza, y bien sabe el Señor que me he arrepentido, le pedí perdón al Señor. Cuando estaba a lo mejor con ciertas personas y estaban hablando de un tema específico, ¿no? Y yo siempre en mi corazón estaba el anhelo, el deseo de poder hablarles del Señor, ¿no? De poder impartirles el mensaje del Evangelio. Yo digo, ¿cómo les entro a estas personas? Pero fíjense una cosa. De algún modo había momentos que me quedaba paralizado y como que me daba vergüenza. Y cuando les hablaba algo del Señor, ¿no? Como que yo vi un rechazo, porque es normal, las personas que son del mundo tienen los oídos entaponados, la vista espiritual ciega, están muertos espiritualmente, y hay un rechazo porque para eso el enemigo se encarga de eso. Y yo, pues claro, había momentos que me daba vergüenza, sinceramente, no me da corte decirlo. Y yo digo, Señor, madre mía, ¿cuánto tengo que aprender aún? Y yo me iba a la palabra de Dios y yo cuando en su día leí este versículo, yo sinceramente, la verdad es que me impactó y se me saltaron las lágrimas. Digo, qué fuerte. Digo, ¿cuánto tenemos que aprender, no? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos del Señor? Si parece ser que como queremos ir por el mundo, queremos ir como que no pasa nada con nosotros. Yo he estado con personas que dicen ser cristianos en la iglesia, porque claro, en la iglesia a lo mejor tienen un pequeño cargo, una cierta responsabilidad, pero luego cuando salen fuera, yo los he visto a lo mejor, y cuando les hablas del Señor, como que te hablan en voz baja, como dando a entender, no hables muy alto que, ¿sabes? Que no, o sea, no sé, yo no entiendo esas cosas, sinceramente. Si somos cristianos, tenemos que ser cristianos dentro de la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, y que se enteren que somos cristianos. Y si no les gusta, pues oiga, allá ellos, yo doy lo que tengo que dar. Y soy cristiano en todo momento y circunstancia. Mire, yo estoy en un lugar, en un sitio, trabajando, y no todas las personas que están alrededor mío son creyentes, ni creen. Es así, ¿no? Pero mi deber es que si les puedo hablar una palabra del Señor, yo les voy a lanzar una palabra de Dios. Yo les voy a hablar del plan de salvación del Evangelio. No todo compañero que ha venido conmigo, de algún modo yo tacto el terreno, ¿verdad? Y es que es así, hermano, y tenemos que hablar del Señor. Podemos avergonzarnos, porque dice bien claro que cuando venga el Señor, Él también se avergonzará de nosotros. Y hay de nosotros como se avergüence de nosotros, ¿qué será de nosotros? O sea, eso tiene que ser muy fuerte, ¿verdad? Que el Señor te diga, sí, tú mucha religión y mucho en la iglesia y mucho alzar las manos y mucho... Pero luego a la hora de la verdad, realmente te avergonzabas de mí. Y cuando ibas con la Biblia intentabas lo posible que no te la viera nadie, para que digan, uy, mira, ¿eres cristiano? Y llevas ese libro, que es la Biblia, ¿o qué llevas ahí? Yo a veces he bajado, yo vivo en una comunidad de más alturas, pero a veces he bajado con mi Biblia y yo no la pongo al revés para que no se enteren que es una Biblia. Al revés, yo la pongo así y que lean que es una Biblia de estudio, y bajo con mi Biblia. Me voy a la iglesia. Vale, a entretenerte. Digo, no, voy a alabar al Señor, no voy a entretenerme. Claro, se quedan callados, no dicen nada y ponen la cara muy extraña, pero es la realidad, hermanos, es que es así, ¿vale? No me avergüenzo del Evangelio, Pablo lo tenía muy claro. Allá donde iba, él no se avergonzaba en un momento del Evangelio. ¿Por qué? Si es que lo dice bien claro la palabra, porque el Evangelio, dice, es poder de Dios. La palabra poder en griego, la palabra literal es dunamis. Dunamis, que en lo literal, si lo trasladamos al castellano, literal, significa dinamita. Es como poner una barra de esa de dinamita, ¿no? Como en las películas han visto, y cuando quieren hacer pues, que explote pues, unas rocas o cualquier cosa, ¿no? Y eso, vamos, explosiona y lo hace polvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es dinamita pura, porque cuando llega al corazón de una persona es igual en la condición que esté, es igual del estado social que sea, es igual como esté su vida moral,
No importa el mensaje del Evangelio, cuando una persona abre sus oídos para escuchar el mensaje del Evangelio, cambia y transforma las vidas, los corazones. Y el centro de las Escrituras es el mensaje del Evangelio, entender qué es el Evangelio, quién es Cristo para con nuestras vidas, qué significa que Cristo murió por aquellos que realmente tenían que morir, que era su iglesia. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo dio su vida por nosotros? Esa muerte y esa resurrección, ahí está la victoria de Cristo sobre el enemigo. Y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Evangelio es poder de Dios que transforma las vidas. Y cuando Dios toca una vida y Dios transforma un corazón, hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Entonces dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para salvación. Mire, para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Mire, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la salvación, el Evangelio es poder de Dios para salvación, abarca la salvación tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Número 1, hablando del pasado, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, quiere decir que aquí hay dos puntos fundamentales en el tema de la salvación. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Punto número 1. El primer punto es la gracia, y ese medio es algo que viene de parte de Dios. Amén. La gracia es el favor inmerecido. El favor inmerecido que Dios extiende para aquellas personas que no se lo merecen, o la misericordia que Dios extiende para aquellos que no se lo merecen. Favor inmerecido. Punto número 2, la fe. La fe, digamos que es el resultado de nuestra respuesta a esa gracia. Entonces vemos que la gracia y la fe, una tiene que ver con Dios, la primera es con Dios, la segunda tiene que ver con nosotros. Dios nos salva por su gracia soberana, amén, y nosotros en respuesta a esa gracia, por medio de la fe, que también es un don de Dios, depositada en la persona de Cristo, para reconocerlo como Señor y como Salvador, eso es lo que nos otorga la salvación eterna. Poner la fe en Cristo Jesús, donde Dios nos justifica por medio de la fe en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y hay 3 puntos. Primero, hemos dicho que realmente es en el pasado, y esto es algo que ya ocurre en el pasado. Punto número 2, vamos a ver, dice también en el presente, y vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15, vamos a ir con ello. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15, y dice así la palabra de Dios. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Amén. Repito el versículo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pero mire, aquí hay una palabra que me llama la atención. Dice, porque para Dios somos grato olor. ¿Qué significa que para Dios somos ese grato olor? Dice, para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan. ¿Qué significa esto? Mire, según Archibald Thomas Robertson, aquí la imagen es la de Pablo como cautivo en la procesión triunfal de Dios. Es un triunfo romano, al igual que las guirnaldas de flores esparcían un dulce aroma y los portadores de incensarios esparcían su olor. El conocimiento de Dios es aquí el aroma que Pablo había esparcido como portador de incienso, como portador de las nuevas de salvación. Por lo tanto, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, aunque Cristo también está hablando de un pasado, el medio de salvación también es para hoy presente,
para aquellos que creen en este momento, para los que escuchan el mensaje y creen. Eso es grato olor para Dios. El mensaje del Evangelio es ese olor fragante que cambia y transforma las vidas. Pero también en un futuro, o sea, el tema de cuando habla de que el mensaje del Evangelio, no me avergonzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Cuando habla de la salvación también habla para un futuro. Por ejemplo, vamos al capítulo 2 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Y dice así en 2 Corintios capítulo 13, verso 11, y dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, animaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Estará con vosotros. Habla del pasado, Efesios 2:8, habla del presente, amén, como dice aquí 2 Corintios 2:15, y habla también de un futuro, también como dice 2 Corintios 13:11. ¿Por qué? Porque estará siempre con nosotros. En el pasado, el creyente ha sido salvado del castigo por el pecado. En el presente es rescatado del poder de éste. Amén. Y en el futuro será salvo de la presencia misma del pecado. Gloria a Dios. Cuando estemos con el Señor y tengamos un cuerpo glorificado, estaremos salvos, ¿no? Y justo de ese mismo pecado seremos salvados, ¿no? De su presencia. Una vez que estemos ya con el Señor en el estado eterno, ahí ya no habrá más pecado en nosotros, ¿verdad? Tenemos un cuerpo semejante al de Cristo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese que cuando Pablo habla primeramente al judío y después al griego, fíjese que se cuenta que la salvación viene de los judíos. Entonces Pablo, al ser un fariseo de descendencia judía, él no solamente también fue comisionado para hablar a los gentiles, a los no judíos, sino que entre muchos que no eran judíos también habían judíos, habían gentiles, pero también habían judíos, aunque su labor era el pueblo gentil, ¿verdad? Pero es verdad, el poder del Evangelio no hace acepción de personas, puede ser al judío y al griego. No solamente el plan de salvación estaba diseñado por Dios solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones y para todo aquel que escucha y cree. Amén. Y vemos, ¿no?, como el Señor, cuando a través de los apóstoles son comisionados, como dice en Mateo capítulo 28, 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas por las cuales yo os he enseñado. No os preocupéis, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues esa comisión, que no era un acto de decir, bueno, si os apetece, no. Por tanto, id, eso es un imperativo, como hemos comentado en otras ocasiones. Y esa es la labor, no solamente de los apóstoles del Cordero, sino de toda la Iglesia en general, ¿verdad? Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y, por lo tanto, de expandir el reino de Dios por medio del mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que escucha. En este caso, habla primeramente de los judíos, porque son los primeros que fueron salvos y escucharon el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Y después fueron, digamos, que los gentiles, los primeros, como los romanos, hubieron romanos que se convirtieron, ¿no? Cuando Pedro, vemos en ese pasaje de Hechos cómo tiene esa visión, que baja ese lienzo, ¿no?, con animales, con cuadrúpedos, y de algún modo el Señor le estaba dando a entender que era el momento de que tenía que llevar también el mensaje del Evangelio a los gentiles, ¿no? Y vemos ese centurión, como él cree, y toda su familia, ¿no?, reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y vemos como el Señor no hace acepción de personas, al judío y al griego, amén, que eran, digamos que digamos que en ese tiempo lo que más predominaba, ¿no?, en el Imperio Romano era el judaísmo y el helenismo griego, ¿no?, sobre todo por la filosofía griega que había y el conocimiento que había en ese tiempo por medio de los filósofos griegos. Dice: porque en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, amén, la justicia de Dios se revela, o sea, se da a conocer por fe y para fe. Por fe y
para fe. ¿Por qué dice por fe y para fe? Porque si no, porque es por medio de la fe. Dice, el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, lo que todo es de ley, lo que es la ley de Dios, se da a conocer, la ley de Dios por medio del Evangelio, se da a conocer por medio de la fe y para fe. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que somos salvos. Y dice, como está escrito, aquí cita una cita bíblica del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que es Habacuc capítulo 2 y verso 4, que dice así, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si no hay justo ni aún uno, ¿por qué dice que el justo por la fe vivirá? Bueno, cuando habla de justo está hablando de una persona que en un principio ha entendido quién es Dios. Cuando habla de justo está hablando de una persona que realmente sabe quién es Dios para con su vida. Que es una persona que ha depositado la fe que ha sido dada por el Señor, en este caso nosotros, la Iglesia, que hemos depositado la fe en Cristo Jesús. Y cuando la fe la depositamos en Cristo Jesús, como dice Juan 1:12, más aquellos, ¿no? Como dice Juan 1:12, más a aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo parafraseando un poco el versículo. Entonces, cuando habla de que el justo por la fe vivirá, el justo es aquella persona que realmente tiene un corazón humilde, doblegado delante de Dios y entiende que la justicia de Dios es la única justicia perfecta y correcta para llevar un estándar de vida que a Dios le agrade, un estándar de vida que sea una vida de alabanza, de adoración, de obediencia a Dios, de sometimiento, de sumisión al Padre, ¿verdad? Por eso dice que el justo por la fe vivirá. El justo es solamente aquel que pone la fe en la persona de Cristo. Es aquella persona que se arrepiente de sus pecados. Es aquella persona que de una manera humilde recibe al Señor en su vida para seguir las enseñanzas del Señor, ¿no? Dice aquí Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. De ser hechos hijos de Dios. Por fe y para fe. Y la fe está presente en el comienzo del proceso de salvación y es también el objetivo. Cuando una persona tiene fe en Cristo, se salva del castigo por sus transgresiones y se le declara justa. Mientras el creyente viva en esa fe, Dios continuará librándolo del poder del pecado para que pueda vivir rectamente. Amén. Mientras uno siga vivo y en esa fe dada por el Señor le dará la capacidad para vivir de una manera recta delante de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a pecar? No, mis hermanos, porque realmente vivimos en un cuerpo que, por desgracia, estamos atados, digamos, a la naturaleza caída que aún no ha sido redimida. En el sentido de que nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos que antes teníamos, es verdad que ya no tenemos esos deseos porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado una nueva vida, que es el nuevo nacimiento, por obra del Espíritu Santo ha hecho una regeneración en nuestra vida, por lo tanto eso ya no tiene que imperar en nuestra vida ni gobernar nuestra vida. Pero sí que es verdad que cuando hay un descuido espiritual en nuestra vida personal, cuando uno deja de orar, cuando uno deja de leer y estudiar las Escrituras y sobre todo de ponerlas en práctica, de tener reunión con tus hermanos y con tus hermanas en la congregación, pues es verdad que en tu vida, digamos que se contrista el Espíritu Santo, se puede llegar incluso a tapar y entonces la vieja naturaleza vuelve a resurgir. Los deseos pecaminosos vuelven otra vez a resurgir, porque para eso está el enemigo, ¿verdad? Y el diablo, el enemigo no es tonto, sabe cómo a cada uno mandar esos dardos para, de algún modo, pues, hacernos mal, intentarnos, ¿verdad?
Pues dice así, ¿no? Que además dice la Escritura misma que nosotros, si decimos que no pecamos, mentirosos hacemos al Señor, ¿no? Pero sí que es verdad que no vivimos una práctica de pecado. O sea, pecar vamos a estar pecando siempre, porque no somos perfectos. Si no pecáramos nunca, seríamos semejantes a Cristo. Y el único que no pecó completamente, 100% en nada, que era infalible, fue Cristo, aquí en la tierra. El resto de los humanos, e incluso los que hemos nacido de nuevo, tenemos tendencia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza aún está en nosotros. ¿Me entendéis? Está en nosotros, y hasta que nosotros, nuestros cuerpos, no hayan resucitado en un cuerpo glorificado o seamos llevados por el Señor, pues entonces es de la única manera que, estando en el estado eterno, el pecado no se señorará de nosotros. Pero mientras estemos sujetos a este cuerpo, a este envoltorio que nos envuelve, vamos a estar sujetos a esa ley. A esa ley de que quiere que volvamos a pecar. Lo que no nos hace pecar es que el Espíritu Santo esté en nosotros y llevamos una vida de santidad. Por eso, qué importante es tener una vida de santidad progresiva. Hay una santidad posicional, que es cuando creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida, pero también hay una santidad progresiva, que es la que nos lleva el día a día a santificarnos y a buscar más de la presencia de Dios. Entonces es necesario, y de esa manera podemos crecer espiritualmente. Entonces, claro, en ese sentido, pues no estamos exentos de alguna manera de que en algún momento tengamos un pensamiento, una palabra. Por eso siempre tenemos que pedir perdón, Señor, perdóname. Dice, si pecáis, dice la Escritura, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él intercede por nosotros. Entonces el Señor lo sabe. Ahora, una cosa es que podamos pecar de una manera intencionada, con un pensamiento, con una palabra, con una acción, no sé. Y otra cosa es que practiquemos el pecado. Dice que el que practica el pecado es del diablo. La práctica del pecado es que tú, sabiendo de antemano lo que está mal, delante del Señor, porque la Escritura nos lo ha dado a conocer, que todos los días estés practicando lo mismo. O sea, si yo digo que el Señor me ha hecho una nueva criatura, y yo, por ejemplo, yo tenía una atadura muy fuerte en mi vida, que era, por ejemplo, la mentira. Yo era un mentiroso compulsivo. Si ahora digo que estoy en el Señor y sigo mintiendo exactamente igual, eso es algo que forma parte de mí. Perdóname, yo no he nacido de nuevo, yo no conozco al Señor. Yo podré decir, entre comillas, que soy un cristiano de palabra, de labios, pero realmente, como decía el Señor en su palabra, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces yo de labios puedo decir que soy cristiano, pero mis acciones, mis hechos dan una evidencia diferente a la que yo proceso. Por lo tanto, el cristiano verdadero es aquel que no solamente confiesa su pecado, confiesa lo que es, pero también lo vive. Amén. Entonces yo no puedo seguir mintiendo en esa práctica de pecado. Ahora, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor, pues una vez a las 1000 has dicho una mentirijilla piadosa. Bueno, es verdad, claro que sí. Pero el Espíritu Santo nos convence de pecado y decir, Señor, te pido perdón porque he pecado, te pido que me ayudes a que no vuelva a suceder más. Como ese área de ayuda a la mentira, puedo abrir un abanico, y en ese abanico infinidad de pecados, que no voy a nombrar ninguno. Pero puede haber muchos pecados que quieren resurgir y que cada uno, antes de conocer al Señor, hemos tenido ataduras fuertes. Y esas quieren volver de nuevo a que las practiquemos. Entonces, depende de la voluntad soberana de Dios, pero también hay una parte de la cual nosotros somos responsables delante de Dios. Una parte la hace Dios, que es la gracia soberana de salvarnos. Otra parte depende también de que nosotros, en base a esa gracia soberana, la respuesta a que seamos salvos por medio de la gracia es la respuesta a esa gracia a través de la fe que ponemos en Cristo Jesús. En cuanto a nuestra vida espiritual, Dios es el que nos provee por medio de su Espíritu Santo y nos da capacidad para que andemos en santidad. Pero hay una parte en la cual también nosotros somos responsables, y esa parte se dice que depende de nosotros, de esa santidad progresiva. Si yo, independientemente, yo prefiero estar viendo 3 horas de novela, en vez de estar un ratico y teniendo mi tiempo de opción orando y estudiando, pero no, prefiero estar ahí acostado y hacer el vago. No. Tenemos que planificar nuestro tiempo. El tiempo es corto y dice la palabra que es malo. Entonces hay que planificarnos y llevar una vida de santidad. Amén. Lo más saludable posible. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
Toda aquella persona que cree, lo cambia, lo transforma y le hace una nueva persona. Por eso no nos avergonzamos. Donde Pablo iba, el mensaje del Evangelio se convertía para la gloria del Señor. Y todo esto es solamente por medio de la fe. Mas el justo, por la fe, vivirá. Justo es aquella persona que realmente se identifica con la muerte y resurrección de Cristo, que ha recibido a Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, y el Señor nos justifica, nos declara inocentes, no culpables de pecado. Amén. No porque nosotros tengamos algo que poder ofrecer a Dios, porque nuestras mejores obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Entonces nosotros no podemos ofrecer nada para acercarnos al reino de los cielos, para agradar a Dios, porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia, por medio de la fe que ponemos en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí este pequeño mensaje, este pequeño estudio. Espero que haya sido de bendición. Dios mediante estaremos compartiendo a partir del versículo 15, habla de la culpabilidad del hombre. Y esto es un pasaje muy bueno y muy profundo, así que vamos a disfrutar desde el versículo 18 hasta el versículo 29, perdón, hasta el versículo 32. Del versículo 18 hasta el versículo 32 vamos a estar compartiendo, Dios mediante, la semana que viene. Amén. Que Dios le bendiga mucho, muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Y nada, próximamente ya creo que ya estaré compartiendo ya el comentario de Warren Wiersbe. Quiero decirles algo, perdón, discúlpenme. Por fin lo tengo aquí, ya lo tengo en mis manos, así que Dios mediante en estos días estaremos haciendo la reseña. Amén. Estaremos disfrutando con este vídeo también. Así que muchas bendiciones y un saludo muy fuerte, porque también Dios mediante, creo que a lo mejor para el mes que viene tendremos la Biblia de estudio profético y escatológico de Editorial CRIE y Editorial Vida. Amén. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Un abrazo.